Cuando pensamos en un isekai, nos vienen dos cosas a la cabeza. La primera es que el protagonista será poderoso, encontrará una chica que lo amará sin importar lo que sea, o a muchas de ellas, y salvará al mundo siendo adorado por todos. Y la segunda es que incluso con todo el poder y las buenas acciones que hizo, aún así es traicionado por envidia, celos o miedo, y termina siendo traicionado o asesinado por aquellos a los que salvó. Aunque esta traición pudo haber sido obvia desde varios puntos de vista. Si el protagonista no hubiera sido tan ingenuo, tan crédulo, si hubiera pensado las cosas mejor, haberse preparado más a sí mismo, tal vez nada como esto hubiera pasado. Pero ¿qué tal si te pasa todo eso? Fuiste poderoso, amable, ayudaste a todos, fuiste precavido, inteligente y con un sano nivel de sospecha y desconfianza a tus supuestos aliados, aquellos quienes te trajeron a ese mundo desconocido. Y a pesar de todo el cuidado y preparación que hiciste, a pesar de todo eso, todo te sale mal. Este es el destino de Kamishiro Touma, el rival del protagonista, Susaki Setsu. Como siempre, este análisis se hará a partir de toda la información que tenemos del anime, manga y novelas, pero la mayoría obtenidos de la novela. Quienes vieron el anime, les ruego que olviden toda la información que tienen de Touma, o al menos no toda. Quienes leyeron el manga ya saben por dónde voy. Ahora, sin más, comencemos. La primera vez que vemos a Touma es retratado como la persona más peligrosa del mundo, quien es el único capaz de poner en peligro el mundo con su sola existencia, algo que su rival y antiguo compañero, Setsu, cree fielmente. Y esto podría confirmarse en su primera aparición, mostrándose como alguien manipulador, siniestro, y con una locura y obsesión hacia Setsu, junto con deseos de venganza por quienes lo arrebataron de él. Esta demostración de locura de Touma cimentó en todos el pensamiento de que era una persona profundamente inestable y peligrosa, que debía ser erradicada lo más rápido posible. Pero después se nos cuenta que no siempre fue así. Cuando fue invocado por primera vez, Touma era un adolescente normal, con una cabeza cuerda y de personalidad tranquila y algo ansiosa. Pero la diferencia más grande con Setsu, su compañero, es que Touma desde el momento en que llegó desconfió de todos en ese lugar, no queriendo ser parte de una guerra que no le incumbía. Esto podría parecer indiferente, pero es todo lo contrario. Touma era alguien amable que se preocupaba por las personas a su alrededor, tal vez demasiado, siempre queriendo que todos sean felices y estén a salvo. Esta naturaleza al principio podría hacerle parecer que era alguien fácil de engañar y sacar provecho, pero para desgracia de muchos, esto no era así. Touma era amable, pero no confiado. Si bien ayudaba a las personas en lo que pudiera, realmente sabía poner límites cuando algo era peligroso para él, o estaba fuera de sus límites, siempre negándose con cortesía. Esto le pudo haber ganado el rencor de muchas personas por no ser tan fácil de usar, pero se ganó el cariño y el respeto de aquellos a quienes ayudaba. Esto incluía a la princesa del reino, quien era débil en magia y no se esperaba mucho de ella, pero gracias a los esfuerzos y apoyos de Touma, pudo mejorar su poder más allá de lo que todos esperaban, volviéndose más segura de sí misma, convirtiéndose en la orgullosa princesa de Destinia, quien protegería su reino con todo su poder para llevarlo a la prosperidad. Gracias a la amabilidad y apoyo de Touma, la princesa desarrolló un enamoramiento por él, algo que Touma era muy consciente. Por desgracia, había dos cosas por las que decidió nunca hacer nada por esos sentimientos dirigidos a su persona. Una, él estaba concentrado en aprender todo lo posible sobre el mundo en el que se encontraba y volverse más fuerte para ser capaz de sobrevivir y encontrar una manera de regresar a casa. Y la segunda es que él no tiraba por ese lado. Incluso antes de conocer a Setsu o enamorarse de él siempre supo que era gay, que no estaba interesado en las mujeres. Aún así, eso no le impidió desarrollar una amistad valiosa con la princesa, a pesar de que técnicamente era una de las personas que lo secuestró de su hogar. Él todavía la consideraba una amiga. Tal vez no confiara en ella, pero al menos sabía que le ayudaría en todo lo que pudiera para sobrevivir en ese mundo. Y eso lo comprobamos cuando la princesa fue capaz de revivir a Touma
con un hechizo secreto que solo la familia real conoce, y planeaba llevarlo a una casa segura para que Togma pudiera vivir en paz el resto de sus días. A pesar de todo eso, Togma todavía no confiaba mucho en nadie, ni siquiera en Setsu, porque la primera vez que conoció a Setsu, él pensó que Setsu era espeluznante, que estaba loco por actuar como si ese mundo fuera un juego o una fantasía. Setsu no paraba de comparar este mundo con la ficción, algo que Togma no podía comprender y jamás lo hizo. Por eso jamás fue totalmente honesto con su compañero. Aún así, esa confianza infantil de Setsu era algo consoladora, lo único que lo mantenía en tierra. Por eso seguía a Setsu como un gatito perdido cada vez que podía. Y cuando Setsu fue amable con él y prometió protegerlo, algo que nadie jamás hizo por él, Togma se enamoró de él. Porque Togma nunca fue amado o deseado en su vida, ni siquiera por sus padres. No importa qué tan inteligente o habilidoso fuera, siempre había un factor que hacía que todos se alejaran de él: su apariencia. Cabello blanco como el de un anciano y ojos rojos como los de un demonio. Él nació con la apariencia de un monstruo, lo que hizo que todos se espantaran de él o lo molestaran. No importa qué tan amable o servicial fuera, esto no era suficiente para que la gente le devolviera ese trato. Pasó años intentando obtener el amor de los demás, solo para obtener distanciamiento y crueldad. Fueron tantos años donde su sentido de sí mismo y su autoestima fueron destruidos, tan solo quedando un poco de orgullo que le impedía que lo rebajaran tanto. Pero este orgullo no era suficiente, todavía se sentía vacío de corazón y de alma. Ya no sentía que la vida valiera la pena, por eso él quería morir. No sabemos exactamente qué iba a hacer, o si iba a hacer algo. Solo sabemos que Togma estaba muy cansado y quería morir. Incluso cuando había personas que lo adoraban en el mundo mágico, al principio él era incapaz de creerlo, pensando que solo lo hacían por cortesía o conveniencia. Pero a un punto llegó a creerlo, y pensó que finalmente encontró un lugar donde era amado, solo para ser destruido al descubrir que las personas solo fingían quererlo y que en verdad lo odiaban. Él, que había luchado a capa y espada, quitando vidas para salvar al reino que le invocó, lo odiaban porque se veía como un monstruo. Su corazón se rompió de manera definitiva, y ahora era incapaz de mantener una sonrisa en su cara, ni siquiera de manera falsa. Se negó a acercarse demasiado a la gente, no queriendo ser lastimado más de lo que ya estaba. Caminó como un muerto en vida, solo esperando que alguien terminara su sufrimiento de una vez. Y este deseo fue cumplido por la persona que menos esperó. Setsu, la persona que amaba, levantó su espada para atacarlo. Al principio se asustó. No entendía por qué su compañero lo estaba atacando. No sabía por qué Setsu lo atacaba con tanta fiereza, mirándolo con ira. A pesar de que le pedía que se detuviera, Setsu no lo hizo, y no sacó ninguna palabra hacia él. Su espada hablaba por él. Ira, resentimiento, odio. Esas eran las emociones de Setsu, y Togma no entendía ninguna de ellas. ¿Por qué Setsu estaba enojado con él? ¿Por qué lo odiaba ahora? ¿Hizo algo para hacerlo enojar? ¿Fue porque se negó continuamente a ir al viaje? Es cierto que él y Setsu prometieron viajar juntos algún día, y también era cierto que Togma sabía muy bien que huiría para intentar detener la guerra, pero aún así él se negó a ir, porque él no era lo suficientemente fuerte. Jamás podría ser tan fuerte como Setsu y lo sabía. Tenía que compensar su debilidad con conocimiento, habilidades y herramientas. Tenía que ser alguien útil, alguien que pudiera estar al lado de Setsu codo a codo. Por eso se estaba esforzando tanto. Aún así, ¿por qué lo miraba con tanto odio? ¿Por qué su amigo lo odiaba? ¿Él hizo algo? ¿Acaso Setsu también ocultó su desprecio por él? De ser así, entonces ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué él se esforzó tanto? ¿Por qué hizo todo esto? Estos fueron sus últimos pensamientos cuando Setsu finalmente atravesó su espada en su pecho, cortando su carne, sus huesos y su corazón palpitante. Un profundo dolor recorrió todo su cuerpo. Apenas sintió que escupió sangre. Antes de perder la conciencia, apenas pudo ver cómo Setsu parecía sorprendido y asustada, extendiendo su mano hacia él, probablemente intentando salvarlo. Togma se las había arreglado para sonreírle a Setsu, esperando tranquilizarlo. Estaba bien, no le importaba morir de esta manera. Mientras fuera con Setsu, él podía estar en paz con eso. Él murió,
siendo lo último que vio Setsu de él una sonrisa que quedaría grabada para siempre en su alma y en sus pesadillas. Este debería haber sido el final para Touma. En verdad, gracias a su muerte, habría paz para todo el mundo mágico. Incluso si todo el mundo mágico no sabía lo que realmente había ocurrido. Porque a pesar de que era cierto que una buena cantidad de gente lo odiaba por su apariencia, había exactamente la misma cantidad de personas que lo adoraban y querían. Touma era sin duda la luz de la esperanza de Destinia, su ángel guardián. Gracias a él, los demonios y bestias no pudieron invadirlos o dañar sus tierras por 2 años. Él era su salvador. Por eso, que la gente supiera que el compañero de Touma, el héroe con el que fue invocado, quien traicionó al reino de los humanos, fue quien mató a su héroe, provocaría una revuelta sangrienta. Por eso esta verdad solo la conocían aquellos quienes presenciaron la batalla entre los dos héroes, junto con las familias reales de los 3 reinos, y una versión especial para Setsu, quien por su culpa se mintió a sí mismo sobre que Touma era un villano, a pesar de que todos sabían que no era así. Le permitieron creer eso, por su propio bien. Pero el bienestar de Setsu no le importaba a cierta princesa, la princesa de Destinia, Margaret. La princesa desde siempre tuvo un profundo odio por Setsu, no entendiendo cómo alguien como él pudo ser invocado como un héroe, menos siendo compañero de un héroe tan espléndido como lo era Touma. A los ojos de la princesa, Setsu era como un bufón, un héroe que solo servía para las risas, y Touma era el verdadero héroe. Por eso se enfureció cuando se enteró de quién mató a su amado héroe. Quería venganza, pero su padre la detuvo, porque les guste o no, perdieron a su única defensa y ahora estaban a merced de los otros reinos. Estaban obligados a declarar la paz. A pesar de que la princesa sabía que esto a largo plazo era bueno para su reino, sus deseos de venganza no fueron apagados. Todo lo contrario, crecieron como nunca antes. Por eso, al ver que Setsu estúpidamente se quedó en Destinia, ella arregló todo en secreto para acabar con él, junto con aquellos que eran leales a Touma y sabían la verdad. Así lograron matar a Setsu, pero no sin consecuencias. El rey tuvo que dar una declaración falsa sobre que lo forzaron a regresar a su mundo, pero esto no sirvió para aliviar la ira de los amigos de Setsu, y enviaron ataques como venganza. De milagro, esto no comenzó otra guerra, y los reinos permanecieron en relativa paz durante 5 años. Pero en estos 5 años, alguien estaba planeando detrás de escena. Touma, quien fue revivido por la princesa, se escapó de la fosa común en la que estaba, con la mente destrozada e inestable debido al recuerdo de su muerte. Pero después de enterarse de la verdad de los héroes, el asesinato de Setsu, él debía hacer algo. La venganza era lo menos importante en su cabeza en ese momento. Lo que más quería en ese momento era ver a Setsu, decirle todo lo que aprendió, pero más que nada verlo vivo. Pero Setsu había sido asesinado, pero él también, por lo que había una manera de traerlo de vuelta. Consiguió el hechizo de resurrección y logró encontrar el cadáver de Setsu, y planeaba revivirlo, excepto que no funcionó. No importa cuántas veces lo hizo, no funcionó. Él no pudo revivir a Setsu. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pudo? El hechizo funcionó en él, y Setsu apenas llevaba unas semanas de diferencia en su muerte. Sus cuerpos estaban en estados similares, pero aún así, Setsu no pudo ser revivido. Hizo el hechizo correctamente, tenía suficiente poder para realizarlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A menos que las almas existieran. Si las almas existían y se diferenciaban de los cuerpos, entonces el hechizo de resurrección traía las almas del reino de la muerte al reino de los vivos y arreglaba el cuerpo a su estado perfecto, reviviendo efectivamente a una persona. Si alguien no puede revivir es porque su alma no está aquí, pero si no estaba en el reino de los muertos ni en el de los vivos, entonces reencarnación. Setsu había reencarnado. Con su mente apresurada e intentando no caer en la locura, Touma se aferró a esa esperanza casi delirante. Si Setsu no pudo ser revivido, es porque reencarnó, y si existían varios mundos, él debe estar en uno de ellos. Su mente intentaba pensar en otras posibilidades y caminos para ir a otros mundos, pero su mente estaba resquebrajada y apenas podía pensar con claridad. No podía pensar en nada complejo, solo se le ocurrió usar lo que tenía. En ese mundo, los viajes entre mundos todavía no eran posibles. Solo existía la teletransportación y la invocación de seres de otros mundos. Pero según investigó,
no traen a quienes desean, sino que el hechizo traía a quien creía necesario para una situación en específico. No tiene idea de cuál situación necesitaría a personas como Setsu y él, y ahora mismo eso no importaba. Lo que sí quedaba claro es que los reinos solo hacían el hechizo de invocación si era necesario, en situaciones extremas como una guerra mundial. Si la única manera de que usaran el hechizo era iniciar una guerra, y si una situación específica era lo que traía el indicado, ¿quién más indicado para detenerlo a él que su propio compañero? Solo Setsu podría detenerlo. Lo que estaba pensando, lo que estaba planeando hacer, le traía una culpa enorme, pero al pensar en no ver a Setsu de nuevo, hacía que su mente cayera en un fondo oscuro del que sabía jamás volvería, y no quería caer. Así que planeó, rastreó, buscó y consiguió todo lo necesario para completar su plan. Hizo contacto con el mundo criminal, quienes no estaban contentos con que la guerra se detuviera. Hizo tratos con personas enfermas y nefastas que odiaba con su alma, pero eran los únicos que sabía aceptarían iniciar la guerra de nuevo. Hasta que un día, casualmente caminando, sintió el dolor de varias personas debajo de él. Un efecto secundario de estudiar magia de maldiciones era que hacía que el usuario fuera más sensible a las emociones de los demás, especialmente el sufrimiento. Esta fue la magia que estudió con el fin de ayudarlos a Setsu y a él por si alguien quería maldecirlos en el futuro, y resultó que se manejaba muy bien con ella, llegándola a usar en su estilo de lucha. Apenas sintió el dolor y sufrimiento inimaginables de estos seres, inmediatamente fue a detener lo que sea que lo estuviera causando, casi sin pensar. Y así conoció a sus futuros subordinados, Kageru, Meruba, Bildos y Kuroino, los nombres que les dio. Él sabía que al ser usados como experimentos desde temprana edad, había mucho que no sabían del mundo, por lo que sabía que eran básicamente niños que él planeaba usar para comenzar una guerra. Esto era algo que sabía muy bien, y mantuvo su culpa encerrada, haciendo lo necesario para que fueran útiles para él, siendo lo necesario, cuidándolos y entrenándolos para que pudieran sobrevivir en ese mundo, tratándolos con amabilidad y cariño, como los niños que él sabía que eran, animándolos por sus habilidades, que creía genuinamente impresionantes, y consolándolos por su dolor pasado. Esto hizo que sus subordinados lo adoraran y quisieran ayudarlo en todo lo posible, viéndolo como su héroe. Incluso aquellos que sabían que mentía se ganó su respeto. Aún así, Touma sabía que solo los estaba usando, y por eso se negó a ser demasiado abierto con ellos, pero aún así les dijo una cosa muy importante. Él estaba enamorado de Setsu, el hombre que lo mató. Esa información era contraprudente para dar, solo un tonto lo compartiría, lo sabía, pero esa era exactamente su intención. Un año después de hacer un negocio en cierta ciudad de Destinia, sintió un poder muy extraño. No era mágico, era algo completamente diferente. Teniendo una idea, fue a ese lugar, y lo que vio lo enfureció. Una niña, apenas de 7 años, debajo de un hombre mayor que le estaba haciendo daño. Él inmediatamente ayudó a esa niña. La niña, quien vio su poder y vio la oferta de Touma de destruir el mundo como una esperanza, tomó su mano y su nombre pasó a ser Gaia, el dios de la tierra perdido de la leyenda. Y así, Touma tenía todas las piezas para su plan, y cuando llegó el día, sus esfuerzos dieron frutos. 5 años después, un día de verano memorable, pudo sentir el poder mágico de Setsu de nuevo. Su amado estaba de vuelta. Él tenía que asegurarse de que fuera así. Así que después de que Setsu se alejara de Destinia, él fue a comprobarlo. La apariencia de Setsu había cambiado drásticamente, pero seguía siendo igual de amable que él, al haber salvado a aquella niña. Y sí, era sin duda Setsu. Su plan había funcionado. Ahora solo quedaba cerrar todos los cabos sueltos. Touma hizo todo lo posible, movió a sus peones, los hizo pelear con las personas indicadas, y a pesar de que estar en una guerra estaba haciendo que su cabeza estuviera por volverse a disociar, él continuó. Incluso cuando perdió el control y la sangre de uno de sus subordinados estaba en sus manos, incluso cuando casi mata a una de las heroínas invocadas inesperadas, e incluso cuando todo se fue al traste, ¿por qué Setsu le perdonó la vida? ¿Por qué diablos ese tonto le perdonó la vida? ¿Es que acaso no entendía las acciones que había hecho, las personas a las que había lastimado? El castigo por iniciar una guerra, especialmente por una razón egoísta como la suya, era siempre la muerte. ¿Por qué le perdonó la vida? Solo porque esa pregunta lo acompañó durante mucho tiempo.
Esta es mi interpretación de los sentimientos de Touma en aquel momento, más bien profundizando más porque la verdad, la primera vez siempre se muestra desde el punto de vista de Touma. Yo aquí solo los intento conectar con toda la información, junto con algunas teorías del por qué hizo todo eso, porque quedó claro que su plan no era realmente destruir el mundo. Incluso si tenía razones de peso para hacerlo, esa jamás fue su intención, así que al final no sabemos qué estaba haciendo realmente. Esta teoría nace del hecho de que Touma sabía, antes que todos los amigos de Zetsu, que él iba a regresar. Incluso si los amigos de Zetsu estaban buscando por su cuenta una forma de que Zetsu regresara, no se nos explicó cómo Touma literalmente predijo que iba a aparecer en algún momento cuando la guerra inició. Sumado a eso que el hechizo de resurrección es real, bueno, ya conté cómo creo que fue la cadena de eventos. Y esto se comprueba con este diálogo después de que Meruda secuestrara a los aldeanos de la aldea de Alice, la aprendiz de Zetsu. Zetsu, te traeré de vuelta pronto. Mataré a todos los demonios y hombres bestias que te habían arrebatado lejos de mí, y luego te devolveré. Por eso, espérame un poco más, ¿vale? Absolutamente iré a conocerte. Este fue un diálogo privado que solo Meruba, su subordinada, pudo escuchar. De hecho, inició una guerra donde muchos humanos, demonios y bestias murieron. Eso es innegable e inexcusable, pero también deja claro que no planeaba quedarse con Zetsu de ninguna manera. Quería conocerlo, más no quedarse con él. A pesar de que cuando apareció frente a otras personas, él dijera que quería hacer eso. Pero incluso si fingía ser un villano, y era más bien una persona muy inestable mentalmente por su trauma, él sabía que la razón por la que inició la guerra era una razón muy egoísta que merecía un castigo. El problema es que él pensaba que el castigo perfecto era la muerte, y en circunstancias normales lo sería, pero no es tan simple. Porque al final, su deseo de acabar con su propia vida, desde hace mucho tiempo, también entraba en juego. Y Zetsu lo sabía, por eso no lo mató. En efecto, Touma es una persona amable e inteligente, pero su sentido de sí mismo estaba destrozado incluso desde antes de ser invocado, no viendo valor en sí mismo y siempre creyendo que debe demostrarse a los demás, pero teniendo el suficiente orgullo como para no dejarse amedrentar. De otra manera, podemos decir que Touma es la versión Isekai de Matilda. Y a pesar de toda la fe que tienen las posibilidades de los demás, viendo en cada una de las personas un potencial infinito y habilidades que hacen a todos increíbles, él es profundamente desconfiado, incluso con aquel que debería ser su único aliado en ese mundo desconocido. Esto se comprueba cuando piensa en los amigos de Zetsu. Touma piensa en ellos como los amigos de Zetsu. Odia que le mientan y lo usen, pero reconoce que fuera de eso son sus amigos. En una se dio a entender que era algo cercano a uno de ellos, tía Amulet, probablemente porque ambos tenían un interés académico en la magia, y otra cuando alabó a Grain, diciendo que era una persona dulce por salvar a sus amigos, a pesar de que podrían ser una carga en la pelea. A pesar de conocer la frialdad de la gente, él aún cree en ellos. A pesar de que le hacen daño, jamás pudo odiarlos del todo, porque él entiende que todos son humanos y nadie está completamente libre de la maldad. Todos tenemos eso en nuestro interior. Eso lo incluye a él mismo, iniciando una guerra, dañando gente, usando a quienes ve como niños, matando gente, controlando gente contra de su voluntad. Todo para ver a una única persona, que es la persona que más ama, pero también la persona que lo mató. Que hizo todo eso para que su persona amada lo matara. No tiene sentido para nadie, pero para Touma lo tiene todo, porque él ya estaba cansado de abrir su corazón solo para ser lastimado, de dar todo de sí mismo, incluso su cordura. Es difícil analizar a Touma porque la mayoría de sus decisiones se basan en su trauma o su deseo de morir. De hecho, la mayoría de sus decisiones, cuando está de acuerdo, se basan en las emociones, algo que la propia novela deja en claro. Para Touma, la presencia o ausencia de las emociones es fundamental. Para él son lo único que tiene, y si las pierde, nada tiene sentido para él. Es increíble ver a un personaje como este. A pesar del pecado que cometió, es difícil odiarlo porque en verdad, de estar cuerdo, no hubiera hecho nada de eso. Y es triste porque hizo todo porque sintió, por fin, una razón para vivir, pero luego esa misma razón lo mató. A pesar de creer que es odiado por esa persona, esa razón, todavía quiere verlo una última vez antes de morir de manera definitiva. E irónicamente, a pesar de que su muerte sería lo correcto según varias cosas, por el egoísmo de Zetsu,
Kisetsu, Touma permanece vivo. Y a pesar de decir que ve a sus subordinados, Kagero y los demás como meros peones, es mentira. Sin duda les ordena que hagan cosas, pero se preocupa por ellos. La forma en que alaba sus habilidades es claramente sincera, y la forma en que se asustó y quiso evitar que Gaia se suicidara. Él solo quiere que lo vean como un monstruo, y él cree que lo es, porque todo el tiempo le han dicho eso. Es simplemente muy triste. Una vez escuché que el castigo es un consuelo para los culpables, y Touma probablemente sea el mejor ejemplo de eso. No quiere ser ayudado, quiere ser castigado por sus crímenes. El problema es que quiere que sea de forma permanente, sin creer que la redención sea algo que merezca. Y por lo que parece, nadie, a excepción de sus compañeros, realmente cree que pueda redimirse. Porque de haber tenido su mente estable, él habría tenido el mismo plan de los amigos de Setsu, de buscar una forma de invocarlo. Si los amigos de Setsu hubieran sido más cercanos a Touma, él incluso habría considerado pedirles ayuda. Si la princesa no lo hubiera revivido, él habría podido morir en paz. Si él hubiera recogido a Kagero y al resto, y solo escapar y vivir juntos lejos de quienes le hicieron daño, si tan solo sus padres lo hubieran amado, si tan solo hubiera nacido con otra apariencia, si tan solo no estuviera enamorado de Susaki Setsu, tal vez todo hubiera terminado de manera diferente. Pero esta es la realidad. Esta es la verdad de la magia y las personas, de la cordura y la sanidad, de la amabilidad y la crueldad. Esta es la oscura verdad de Kamishiro Touma, el héroe más triste del mundo.